y el modo bajo el cual la técnica de Freud le da la ocasión, o sea, la asociación libre, nos lleva al corazón de una organización formal a partir de la cual se esbozan los primeros pasos de una lógica matematizada, que tiene un nombre cuyo cosquilleo, de todos modos, nos es posible que no haya llegado a oídos de ustedes. Se trata de la lógica de las redes. Yo ni bien leí este párrafo, lo primero que se me vino a la cabeza fue el ejemplo de Signorelli, ¿no? Me parecía, nada, idea mía, que detrás de este párrafo está Signorelli. Le había preparado, le había hecho una foto al texto y lo había subido para poder compartirla, porque cuando uno recorre primero el olvido de Freud, luego las cadenas asociativas, ¿no? Las voy a leer, bueno, ya puedo mostrar: Botticelli, Boltrafio, Herzegovina y Bosnia, Ger, no hay nada más que decir, Muerte y Sexualidad, de Boltrafio baja una flecha, perdón, no baja, sino que sube una flecha de Trafó a Boltrafio, y eso eh, está, por decirlo así, sostenido en los pensamientos reprimidos, ¿sí? Pero esto podría ser una asociación analítica y podría ser, no que podría ser, sino que es la asociación libre. Es la asociación libre de Freud a partir de el olvido de un nombre propio, ¿sí? Y Lacan dice que Freud anticipa, sin saberlo, la lógica, ¿sí? La lógica del significado. En este ejemplo se ve claramente cómo esto está presentado a partir de los significantes, y eso no requiere de las normas del pensamiento, sino que requiere de una lógica matematizada, como dice Lacan acá, ¿sí? Eh, eh, Inclusive avanzo un poco más y voy a volver sobre el mismo ejemplo, porque dice, eh, tiene que responder a la siguiente objeción, Freud, ¿no? Por supuesto, su forma de proceder, en toda encrucijada usted tendrá la ocasión de encontrar un significado que haga de puente entre dos significaciones. Con esa forma de organizar los puentes, siempre irá de algún lugar a algún lugar. Es la crítica que se le podría hacer a Freud. Dice, lo que yo había elegido representa precisamente la oreja y el puente. En efecto, de eso se trata en Freud. Es así como funciona. Entonces, me parecía que este ejemplo, podríamos tomar otro, de la Traductún, cualquiera de interpretación de los sueños, ¿no? Nos serviría, a mí me gusta este, me parece como el más claro, pero podríamos tomar cualquiera de los sueños que trabaja Freud y encontraríamos la misma lógica, ¿no? Es por eso que Lacan puede decir que el inconsciente tiene una estructura, ¿no? El inconsciente está estructurado como un lenguaje, ¿no? Que tiene sus leyes, la metáfora y la metonimia. Eh, Todo esto que está trabajando aquí Lacan está también sostenido en el punto de que no hay un significante que se pueda significar a sí mismo, ¿sí? Eso, bueno, Lito lo trabajó mucho, y es algo que insiste, empieza la clase con esa frase, empieza la clase subsiguiente con la misma frase. Hay algo de este axioma de Lacan, de que el significante no se puede significar a sí mismo, que le saca todas las consecuencias. Hola, sí, por favor, gracias. Eh, que le saca todas las consecuencias a lo largo de este seminario. Eh, Voy a avanzar hacia otro punto. Eh, Bien, aquí.
Voy a tomar un párrafo de de la página 52 que dice: por todo el desarrollo de su obra, bien sabemos la inquietud, o, para ser más precisos, la verdadera preocupación que Freud tenía por la dimensión de la verdad. Porque desde el punto de vista de la realidad, es posible estar cómodos, incluso sabiendo que el trauma acaso no sea más que un fantasma. Entonces, acá Lacan está separando dos planos, ¿sí? Eh, y que la verdad no tiene que ver con la realidad, ¿sí? ¿Cómo, Desde el cómo punto, la verdad? no tiene que ver con la realidad, ¿sí? Que la verdad Freud no la busca en la realidad, ¿sí? Sino la busca en otro lado, ¿sí? Inclusive Discúlpame, ¿cuál es el párrafo que leíste? de La la página. página 52, el Sí, primero, el primero. ¿sí? Sí. Inclusive cuando Freud dice que todas las histéricas tienen un padre perverso por los traumas sexuales, ¿no? Cuando se da cuenta de que en Viena no puede haber tantos perversos, dice él, tiene que cambiar el registro de la realidad por el del fantasma, por el de la fantasía, en realidad, habla Freud, ¿no? Entonces, que ahí Freud supone una fantasía histérica. No dice, no es verdad el trauma, lo que dice es que no se puede orientar más por la realidad, ¿sí? Sino que se va a orientar por las fantasías en ese caso. Sin embargo, a Freud, que era muy capaz gracias, de inventarlo todo, como yo, se imaginarán, eso no lo dejaba más tranquilo. ¿Dónde está el criterio de verdad? Se pregunta Lacan, ¿no? No habría escrito El hombre de los lobos si no hubiera estado siguiendo esta pista, ¿sí? Impulsado por esta exigencia característica de él, la de saber, ¿esto es verdadero o no? Es esto es verdadero, no se reduce a saber si lo es o no, y a qué edad vivió algo que fue reconstruido con la ayuda de esta figura. Recordemos un poco el caso. El hombre de los lobos, lo primero que presenta es un sueño traumático, ¿sí? Un sueño de repetición. eh, y Freud, un sueño de castración, y Freud dice, eh, tiene que haber una escena primordial, ¿no? Que sea la causa de ese sueño, ¿sí? Eh, y la reconstruye a partir de determinados elementos. Puede haber sido al año y medio, sería en verano, porque haría calor, etcétera, etcétera. Una serie de reconstrucciones que Freud hace, pero dice, no importa si la vio o no la vio, lo que importa son los efectos, ¿sí? Es verdadero por los efectos, es verdadero, dice Lacan, eso se puede verificar por medio de sus síntomas, ¿sí? Esto significa que así pudo articularla en términos de significante, ¿sí? Entonces, lo verdadero, ¿sí? Freud ahí lo está situando a nivel de significante. Ahí está jugado el nudo que construye Lacan aquí en esta clase entre lo verdadero y el significante, ¿sí? Puedo decir que lo verdadero es efecto del significante. Eh, a ver. Esto me parece central para la experiencia analítica, ¿sí?
ubicar esta relación entre el significante y la verdad. Y a partir de la lógica también, porque dice, el rodeo por el cual la experiencia analítica coincide con el más moderno proceso de la lógica se debe justamente a la relación del significante con la verdad, en la medida en que puede cortocircuitar cualquier pensamiento que lo sustente. ¿Sí? Bien, voy a pasar ahora a comentar algunos, algunos párrafos respecto de eh, cómo trabaja Lacan la tabla de la verdad, de la conjunción y de la implicación. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué Lacan trae esto? Bueno, precisamente para darle toda su importancia a lo que viene trabajando de la lógica, y que las tablas de verdad no requieren más que la escritura de dos elementos, P y Q. ¿Sí? Esos dos elementos pueden ser dos proposiciones, pero que se pueden escribir, que pueden quedar representados, vamos a decir, en dos significantes. ¿Sí? Y ahí se empiezan a jugar las relaciones posibles de la verdad. ¿Sí? Primero trabaja la tabla de la conjunción, que en la conjunción la única verdad posible es... ¿Hola? ¿Sí? En la, Sí, en la tabla de verdad, a ver, no se va a ver acá. Bueno. La En la única página verdad 54. posible es la relación entre la verdad y la verdad. ¿Sí? Para la verdad y la falsedad y la verdad, y la falsedad y la falsedad, siempre la relación es falsa. ¿Sí? Eh, y después eh, se interesa en esto que veíamos en el video, en la relación de los estoicos con la lógica. ¿Sí? Y dice lo siguiente: sobre lo verdadero y lo falso, los estoicos se interrogaron siguiendo el camino lógico. ¿Qué hace falta para que lo verdadero y lo falso tengan una relación lógica? Y para ellos se trataba, por cierto, de la lógica en el sentido estricto en que la situamos aquí, a saber, cuando su fundamento no debe construirse sino en la articulación del lenguaje, en la cadena significante. Por eso su lógica se ocupaba de las proposiciones y no de las clases. ¿Sí? Para que haya una lógica de las proposiciones, para que ésta pueda incluso operar, ¿cómo deben encadenarse las proposiciones respecto de lo verdadero y lo falso? ¿Sí? Entonces aquí lo que hace es mostrar que esta lógica deviene en la tabla de verdad de la implicación, ¿sí? En donde hay una hipótesis, que la llama prótesis o hipótesis, ¿sí? Y una proposición que llama apódosis, ¿sí? Y de lo que se va a tratar en la implicación es de eh, cuáles de las relaciones entre la hipótesis y la apódosis son verdaderas, ¿sí? Y para la implicación, la verdad y la articulación, la relación entre la verdad y la verdad es verdadera, de la falsedad y la verdad puede producir una verdad. Las dos falsas también pueden producir una verdad. La única que es falsa es la relación entre la verdad y la falsedad. ¿Sí? Lacan lo dice así:
¿Qué significa todo esto? Como les dije, ustedes tienen aquí las más radicales condiciones de una existencia, de una lógica. Y el problema que ellos nos plantea se torna muy evidente. Es que para nosotros la cuestión, pero es falso, que sea verdadero, no asegura, sin duda, el mismo orden de verdad. De igual modo, decir no es falso no es, por consiguiente, es decir, es verdadero. Entonces, hola, ¿me escuchan? Sí, 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 sí. sí, sí, ¿Dónde Carlos, estás sí. leyendo, Carlos? Ok. ¿Qué página? Perdón, sí, estoy leyendo la página 56 y la página 57. ¿Página qué? ¿Qué página? La 56 y 56. la 57, ¿sí? ¿De dónde lo tomaste? Página 56. Y 57 del seminario 14, ¿sí? Entonces, eh, por último, lo que les voy a decir es algo que Lacan vuelve a pensar lo que le dijo un paciente, que lo había traído en el seminario de la identificación, y lo vuelve a pensar con este desarrollo que está haciendo en esta clase. Un paciente le había dicho por qué él no decía lo verdadero sobre lo verdadero. ¿Sí? Y entonces, a partir de estos desarrollos, Lacan puede sostener que como un significante no se puede significar a sí mismo, es decir, un significante siempre requiere de otro. El primer significante verdadero no es igual al segundo significante verdadero, ¿sí? No se podría decir lo verdadero sobre lo verdadero, porque son dos significantes distintos, ¿sí? Dice nada más que se podría hacer a condición de utilizar una metáfora, dice, pero sabemos que la metáfora siempre es la creación de un significado falso, ¿sí? Entonces, un poco con lo que traía el video y algo que había visto ayer de los estoicos, es esta, esta posición del estoicismo de, eh, a partir de la lógica, hacer una ética, es decir, tomar las buenas decisiones, podríamos decir. ¿Sí? Eh, a partir de la utilización de la lógica. Me parece que Lacan, en esta clase, me parece muy importante, inclusive clínicamente, lo que me hace pensar es en que lo verdadero siempre está a nivel de significante. ¿Sí? Que un analista, A nivel de de qué? significante, de significante, que un De analista, significante. sí, sí, se orienta en el campo de lo verdadero, eh, en el nivel del significante y separa el nivel de la realidad. ¿Sí? Me acuerdo del ejemplo de Ernest Cris de los sesos frescos, que Lacan dice, cada vez que el analista se orienta por la realidad, genera un acting out o empuja al paciente a un acting out, ¿sí? Que en realidad ese ejemplo se podría utilizar para ver que lo verdadero no está en la realidad, sino en comerse eso fresco, ¿no? Que no es un plagiario, como le quería hacer creer al analista. Bueno, yo dejaría acá y que conversemos un poco. Eh, ¿Se escucha ahí? Sí,
A mí lo que me resonó fue esto que trajiste en lo de la página, bueno, en realidad a lo largo de todo el desarrollo, pero puntualmente en la página 52, cuando tomaste este párrafo de ¿dónde está el criterio de verdad? Esa pregunta que se haría Freud. Me sonaron tres cosas diferentes, pero que quizás están relacionadas. Por un lado, en esto que traía Lacan, que decía esto en relación a la lógica, cuando dice que entre las leyes del pensamiento y la verdad era que planteaba, en relación a la filosofía y la lógica. Bueno, como que no habría ningún relieve, que era un pasaje liso entre uno y otro lo que planteaba la filosofía y la lógica en todo caso. A mí me hizo pensar si con eso no estaba dando un ejemplo precisamente de el problema de la banda de Moebius, de sostener que estoy de uno u otro lado, el sujeto, y como que del otro lado está el deseo, sino que precisamente si uno recorre la superficie de la banda de Moebius, sin ninguna transición, sin ningún relieve, llega mismo al punto del otro lado, es decir, es el mismo lado en el que se encuentra el sujeto. Me hizo pensar en eso en relación a esto de la verdad y la falsedad, cómo se engendra una y otra. Eh, por otro lado, entiendo un poco más ahora por qué Lacan dice que en definitiva que cuando presenta el nuevo Romeo, me parece a mí, dice que en realidad lo único que le introduce, que le diferencia en todo caso es esa marquita de las tres letras. En el sentido de que no es, digamos, hasta que no aparece el significante que lo marque como tal, no es indistinto cuál sea, digamos, cuando dice que esto es lo real, por decirlo de alguna forma. Que hasta que no aparece el significante como marca, no se empieza a dividir aguas entre lo verdadero y lo falso. Quiero decir, no empieza a dejarse algo fuera. En el sentido de esto de que me llamó la atención como lo presenta Lacan, de que lo falso, digamos, no diferenciaría entre lo verdadero y lo falso. La característica de lo falso es que de él se deducen lo falso y lo verdadero, no excluye lo verdadero. Es decir, yo escuchaba ahí precisamente lo que es, bueno, más adelante será la ficción o la variedad, no sé. Y en esto es verdadero o no, ¿dónde está el criterio de verdad? A mí me resonaba esta pregunta con la que Miller en Serial 1 una y otra vez embiste a partir de Schelling, ¿qué es al fin de cuentas lo real en nuestras representaciones? Y me pareció que era la misma pregunta. Si ven acá, se usa, si esto es verdadero o no, ¿dónde está el criterio de verdad? Digamos, en esto que planteábamos quizás al principio, donde en definitiva la realidad nada tiene que ver con el ser verdadero o falso, sino que el verdadero o falso se da por estructura, precisamente, en la lógica. La validez se conserva en la forma del razonamiento, no en lo que digan las premisas. Por eso en realidad es simplemente una marca, verdadero o falso, son criterios que nada nos dicen acerca de nada, solo acerca de la estructura. Que el resultado se conserva en las premisas o que cambia en el recorrido y queda falso. No sé, me parecía como que la pregunta se diluía un poco para ese lado, en algún sentido. Digo, si la realidad nada tiene que ver en todo esto, y es solo una estructura significante, la alucinación del hombre de los globos. ¿Dónde está el criterio de verdad para que afirme esto? Y él dice, Freud no duda de la realidad de la escena original, pero para él lo esencial está en otra parte. Basta leerlo para advertirlo, en saber cómo el sujeto pudo verificar esta escena.
verificarla con todo su ser. Lo hizo por medio de sus síntomas. Eh, Me parece que de vuelta, a ver, la pregunta es por esta certeza que en todo caso después se elabora el síntoma, en esto que no miente de alguna forma. No sé, dejo esas puntuaciones que me sonaron del comentario de Carlos. Susana, levantaste la mano, desmuteate. Ahí está, gracias. No, una pregunta que no sé si es una simplificación que yo hago de lo hablado, que es, ¿la realidad estaría en el orden del fantasma y la verdad en el orden del objeto? Yo tendría que contestarte, te diría que la realidad es lo que tacha el fantasma, ¿no? Y en el fantasma están las dos caras del sujeto y el objeto, porque esa tachadura es porque, ¿qué quiere decir? Que la realidad está sostenida por el fantasma mismo. La verdad que cuando escuché este video de los estoicos, quise traerlo por lo siguiente, porque a mí me esclareció bastante en este punto. Es como decir, bueno, la lógica rige nuestra vida, pareciera ser algo demasiado abstracto, ¿no es así? Este, pero, sin embargo, es lo que sostiene Lacan, que la lógica del fantasma es lo que sostiene la vida de un sujeto. Me pareció en ese sentido tan importante los estoicos y lo que aparecía ahí, en el punto en el cual eh, ellos plantean una relación posible entre las pasiones y la lógica. ¿Mm? O sea, entre las pasiones del cuerpo y la lógica. Ese punto me parecía muy importante, porque si tenemos que guiarnos, ¿qué es la búsqueda de Lacan en esto a lo largo de todo este seminario? Es, es algo que pone Miller en juego, es que Lacan siempre estuvo en la búsqueda de encontrar una relación entre la pulsión y el inconsciente, o el goce y el significante. Y el fantasma aparece como un condensador entre lo que es del orden del goce y el fantasma. Hay dos cosas que nos permitirían guiarnos para la relación. Yo recién me doy cuenta de que Lacan, cuando dice la instancia de la letra en el inconsciente, está hablando de lógica, porque metáfora y metonimia, que son las lógicas del significante, puesto ahí lleva a la lógica de la conjunción y la disyunción, ¿no? La metáfora como la disyunción, una cosa por la otra, o la I, que es la concatenación de un significante con otro. Y es cierto que Lacan no sitúa solamente la instancia de la letra, sino pone algo más, que es la razón desde Freud. Y hemos recién escuchado, ¿no?, en este video la relación que los estoicos sostenían entre la lógica y la razón. Y como eso desencadena
en un plano no óntico, sino en un plano ético, ¿no? Inclusive es muy sorprendente que los estoicos, yo no lo supe hasta haber escuchado esto, eh, utilizan el concepto de serenidad frente a lo real. ¿Por qué digo frente a lo real? Porque no cabe duda que parece ser que los estoicos sabían, gracias a la razón y la lógica, que había cosas que no se podían resolver, ¿no? Y frente a esas cosas, el camino que sigue el pensamiento estoico introduce la idea de la serenidad. Y a mí me ¿De la contestaba algo serenidad? esto, ¿La serenidad? serenidad. A mí me Ah, contestaba algo eso, de lo que Heidegger dice, que el camino del ser lleva a dos lugares. Uno a lo que llama poder de sí y no, a la tecnociencia, el otro es sostener el enigma. Y justamente dice que esa es la posición que él llama serenidad, ¿no? Casi uno podría decir que si atrás del fantasma lo que se encuentra es que no hay relación sexual, eh, podríamos quizá pensar que lo que se encuentra justamente en el fin de un análisis es pensado como atravesamiento del fantasma y encuentro con que no hay relación sexual, es a este punto de la serenidad, ¿no? Porque es cierto que uno puede ver cómo uno se construye en la vida montones de cosas que lo inquietan y que el psicoanálisis demuestra que detrás de esto lo que se trata es que no hay relación sexual o que la mujer no existe como universo de discurso. Me parece que ese es un punto muy importante, por lo menos para mí me sirve. La otra cuestión es haber separado la verdad del saber. El saber es el saber que tenemos sobre las cosas que hay en el mundo. En cambio, la verdad nada tiene que ver con ese saber. Con la frase que retomó Guido, que a mí también me pareció muy interesante, porque el hecho es que frente a lo que se plantea en la lógica del fantasma, eso deriva en el síntoma. Y no te nos olvidemos que el síntoma está sostenido como una formación del inconsciente. Y una formación del inconsciente es una formación de significantes. El síntoma no tiene nada que ver con la realidad, sino tiene que ver con la lógica de los significantes. A mí me parece que este primer paso, que no tiene que ver, si Guido siempre da un paso más hacia la optimista enseñanza, estoy de acuerdo con él, pero si partamos en la idea de que Miller lo que dice que el IA de Lang, ¿sí? Viene a completar la no relación sexual, me parece que la importancia justamente de este seminario y situar que la verdad como imposible se sitúa a nivel de no hay relación sexual, es el punto importante del análisis para poder, ¿no?, encontrarse con lo que estaba por detrás del supuesto saber, que es el goce del sintón. El goce del sintón que lleva a, a que cada uno se haga responsable de su saber y hacer, frase de la caninomía, ¿no? Este, bueno, dejo abierto porque me parece que esto tiene que abrir a un debate, ¿no? Importante. Sobre todo, hay Sí. un punto. Estamos acostumbrados a pensar que la realidad tiene que ver, la verdad tiene que ver con la realidad, ¿no? Y es tan Hola, fuerte no esto. sé si puedo decir algo. Sí, claro. ¿Qué tal? Buen día a todos.
Hola, buen día, ¿cómo estás? Ahí la compañera hace rato hacía una pregunta sobre el fantasma en la realidad. Bueno, recuerdo que en este seminario 14, Lacan toma la expresión de Spinoza, que dice, el deseo es la esencia del hombre, y él la modifica, creo que en el capítulo primero por ahí, y dice, ¿cómo es que dice? El deseo es la esencia de la realidad. Y luego pone tanto al deseo como al fantasma, podríamos decir, del mismo lado. Leyéndolo desde algo muy posterior, que es no hay relación sexual, tanto el deseo como el fantasma quedarían del lado de lo que hace relación sexual, ahí donde no hay, ¿no? Es decir, pone una relación ahí donde no la hay. Y me parece que el fantasma en este seminario justamente es lo que intenta Lacan escribir, esa relación entre el deseo, el sujeto agarrado y el objeto. Entonces ahí se me ocurría recién, una cosa que se me ocurría, no sé si estará bien pensado, este párrafo que retomaba Guido, que lo ha introducido Carlos, Guido y vos, Estelito, que es el del hombre de los lobos, porque no sé si yo lo leo bien, pero se me había ocurrido en el momento que desde la última enseñanza podríamos decir que Freud lee de otro modo, en el sentido que lo que entiendo que en el caso eh, falta el fantasma en el hombre, por lo menos ese punto fantasmático falta en el hombre de los lobos. Y es Freud quien, en un esfuerzo de generar una lógica que Lacan dice acá es siempre significante, le ponen esa escena al año y medio de edad, que en realidad es algo que haya surgido del propio paciente. Sin embargo, dice Lacan, todos los síntomas del hombre de los lobos como que gritaban esa verdad, ¿no? Pero que en realidad es un enunciado de Freud. Eso es lo que entiendo, ¿no? Como a veces en la dirección de la cura, entonces, podría ser necesario que el analista formule el fantasma para el paciente o algo así. A mí me parece, Roxana, que eso es lo que Freud planteaba con las construcciones en el análisis. Me parece que Lacan ahí da un vuelco y que las construcciones en el análisis no las hace el analista, sino el analizante. En relación vos siempre tuvimos esta discusión que para mí es vana, de decir si es psicótico o neurótico el hombre de las lágrimas. No nos importa desde eh, lo que estamos viendo ahora. Sí nos importa que Lacan, cuando introduce el síntoma y el fantasma del hombre de los lobos, saca de ahí un significante, que es el significante que justamente es exactamente igual que la verdad, que aparece en la realidad de distintas formas, que es la B corta. Esa B corta que se puede pensar la mujer con las piernas abiertas mostrando la castración, y a eso se refiere la escena primordial, o la B corta del aleteo de una mariposa que desencadena el mismo síntoma. Y Lacan dice, ¿no se dan cuenta? Eso es el significante. El significante no son ni las piernas abiertas ni la mariposa, sino esas escenas reducidas a ese significante que es la B corta, que es ahí, podríamos decir que ese significante representa al sujeto, ¿no? De ahí en más pensar si es un neurótico o un psicótico no me parece trascendente y no me parece que podamos dilucidarlo, y a mí particularmente no me interesa tampoco, pero sí lo que me interesa mucho es esto, que el fantasma, o sea, la escena primordial,
lo que inscribe es ese significante B corta, donde se engancha el síntoma del hombre de los lobos, ¿no? Está después, ¿se acuerdan? La W de la saya, que son dos B, ¿no? Pero donde no importa la realidad, lo que importa es aquello que es elevado a la función de un significante. Por lo Pero el menos es... significante, Sí, pero el significante engancha, porque creo que incluso al comienzo Lacan tiene esta expresión muy interesante, como que lo imaginario se engancha al objeto, ¿no? Porque si no, porque hablamos de fantasma, hablaríamos de significante y nada más, pero en este libro 14 que estamos viendo es sobre el fantasma. Sí, pero él aclara que el fantasma no es imaginario, es lógico. Claro, En la es primera una clase, lógica, es bueno, lógico, no es pero, imaginario. pero el objeto A, nosotros sabemos que, por eso dice, lo imaginario se engancha al objeto A. Nosotros sabemos que el objeto A en realidad es un vacío, una falta, pero tiene Sí, una presentación fantasmática que es imaginaria también. sí, pero ¿sabés qué? El fantasma, hay que desarrollarlo y llevarlo hasta sus últimas instancias. Cuando Lacan trabaja lo que podría ser el atravesamiento del Claro, fantasma, es la disyunción de lo imaginario que cubre el objeto A como agalmático con claro, el objeto A que es lo real de la única referencia que hay. claro. Ahí está cuando el fantasma hace relación, es porque pone una cuota imaginaria al no hay relación, a la falta esa Y estructural. yo diría que claro, hace más que poner, yo para mi gusto, el fantasma es la pantalla. Bueno, pantalla. claro. Pero digo relación porque La- la- hablamos del no hay relación en ese Bien. sentido. Me parece que lo que es imaginario es la realidad. Claro. Pero la realidad es fantasmática para Lacan. O La sea que realidad hay no es, valencia. no, yo habría que precisar eso. En la llamada del 66, que es cuando escribe este seminario, Lacan sitúa el fantasma como soporte de la realidad, no dice que es la realidad. Lugar Claro, teniente. eh, Ser lugar soporte no es teniente. lo mismo que ser la realidad. Sí, además él plantea también en el seminario 20 que es la realidad en un sentido es fantasmática, ¿no? O sea, de alguna manera la incluye dentro de los elementos significantes. Por eso no es que eh, Freud se pasó buscando si en un determinado momento él había visto, ¿no? Y finalmente el análisis demuestra que lo que le pasaba al hombre de los lobos, con esa B que implicaba el aleteo de la mariposa o las piernas abiertas, es una realidad, en verdad es una realidad significante, no, ¿no? Este, o sea que eh, por eso él se propone justamente ese atravesamiento del fantasma que implicaría otra relación con el mundo, ¿no? Porque la relación con el mundo sería fantasmática, ¿no? Este, yo recordaba una cosa que una vez trajo Lil Loran, ¿no? Que, eh, que se había dado en Melanie Klein, que cuando en la guerra no tenía pacientes, analizaba a sus propios hijos, ¿no? Y que, ¿qué es lo que había aparecido ahí? Había aparecido que los fantasmas que perturbaban eh, a los chicos no habían ocurrido en la realidad de la vida, sino era una realidad fantasmática, ¿no? Este,
Eh, por eso me parece que lo dijo Carlos ahí, una relación entre Freud buscando si los hechos habían ocurrido realmente y la demostración de que la realidad, es lo que dice Lacan acá, es significante, no es fantasmática en un sentido, ¿no? Yo no estoy del todo de acuerdo con lo que estás diciendo, Gerardo, en este punto. Este, hay varias nociones de realidad en Lacan. La primera relación que es la realidad es la desviación del goce por el principio del placer. Y eso es el seminario 7. Antes de eso, en la subversión del sujeto, la realidad se constituye por las significaciones del otro y que está sostenido por el plano imaginario que es A'. El gran paso para mi gusto es que a partir de la proposición para todo tratamiento posible, en el llamado a pie de página que aparece abajo como llamado al cuadrángulo de la realidad, Lacan construye dos triángulos que sostienen el cuadrángulo de la realidad. Uno es el cuadro imaginario, que se constituye porque la realidad se significa, y otro es el simbólico, donde lo que se trata justamente de la metonimia y la metáfora. La metonimia en el deseo de la madre y la metáfora en el padre como aquel que, este, que aquel que significa para la metonimia. Y la realidad es, en principio, antes de la lógica del fantasma, es aquello que queda tachado de lo imaginario. Por eso ahí pone A' y una R de la realidad, donde eso queda tachado debajo de como sostén mismo de lo imaginario. Yo por lo menos me lo imaginaba así. En lo imaginario, los objetos del mundo se forman todos a partir de la imagen del otro, Sí, que son pero nombrados por Sí, el sí, otro simbólico. Yo creo que a partir de 14, como está puesto ahí en ese lugar, cambia totalmente y me parece que, y bueno, y más hacia el final, que, o sea, voy a decirlo casi con términos que están en esta clase, la realidad está sostenida por la enunciación, pero la realidad es un enunciado. Este, sí, lo que pasa es que, bueno, hay después ves- justamente acá la enunciado, enunciación van a ser los, eh, los dos polos, ¿no? En que va a haber una interacción entre ambos, ¿no? Eh, justamente es lo que Lacan plantea con el nespletivo, ¿no? Que, que constituye un poco el doble yo, el doble, sí, ¿no? Como que hay en una frase, diríamos, donde se utiliza el expletivo, hay una, como dos enunciaciones, que hay que remitirse a la enunciación para poder determinar de qué estamos hablando, ¿no? Este, a mí me sí, parece que lo que dijo Carlos es eh, lo más acertado en esto. Carlos lo que dijo, ¿no? Sí, se me fue Carlos, no sé qué le pasó, pero el hecho mismo que nada se juega en la realidad, todo se juega claro, a nivel
del fantasma. Y el Claro, fantasma no es imaginario, lo dice en la primer clase, pone sí, todo sí, el acento de que el fantasma es lógico, no es imaginario. Yo creo que él despega en esta clase lo imaginario del fantasma. El fantasma como tal es puramente lógico. ¿Por qué? Porque la verdad es lógica, no tiene nada que ver con la realidad, no tiene nada que ver con lo imaginario. Claro, la verdad es lógica. No es claro, lógica, ¿no? La claro, realidad no es lógica. Siempre se sostiene en otra escena. claro, claro, Yo acabo de ver una claro. película que se la recomiendo, está en Prime Video, que se llama Ficciones estadounidenses. Y es interesante porque es una película que va mostrando, aparte de otras cosas, va mostrando esto, ¿no? Como en realidad, como dice Lacan, la realidad depende del punto de Capitón y la realidad es semblante nada más. Claro, La claro, el parte del mismo semblante viene de Vos fíjate apariencia, ¿sí? que Lacan va a llegar depender, a decir más adelante, ¿no? De que en realidad el A es el soporte, ¿no? Y que en realidad todo se organiza desde el A, desde ese resto. Incluso los artículos del Sí, 67, yo sí, sí. recuerdo que llega a decir, cuando identifica la posición del analista con el A, llega a Sí, decir que el analista se convierte en garante de la realidad colectiva, ¿no? Pero esto es sí. justamente porque está advertido, ¿no? De esa posición, que bueno, en el 14 la da como del fantasma, después ya es como la del A. Yo te digo, a mí me parece que eh, el objeto A, la función que cumple, es lo que da consistencia. sí, pero en La lo que realidad habla, en sí no tiene en- una consistencia por ella misma. ¿Sí? Tiene alguna consistencia porque es claro, el objeto A que la sostiene, ¿no? pero vos El recién hábito decías, hace al monje y abajo de la vestimenta está el objeto A. Seminario 20. pero hay una cosa que vos decías, que un poco la realidad estaba sostenida, ¿no? Desde lo otro, en los primeros seminarios de Lacan. Efectivamente, y está sostenida a partir de la puntuación, pero la puntuación justamente es la que hace variar a la realidad en ese caso. O sea, hay una significación diferente de acuerdo a lo que uno puntúe en el análisis de un sujeto. O sea que ahí la realidad dependería de la puntuación y por lo tanto del otro. Ahora, en el fantasma me da la impresión es diferente porque ya está incluido la cosa libidinal, ¿no? El A tiene que ver con aquello libidinal, ¿no? Que hay en la escena fantasmática. O sea, eh, bueno, o sea, efectivamente el concepto de realidad fue variando en Lacan, ¿no? Pero yo me tomaba del seminario aún, ¿no? Donde, bueno, él plantea que la realidad es fantasmática. Cuando Freud intentaba buscar otra cosa, más allá hizo la construcción, él finalmente, porque no la encontró, lo que buscaba es si ese hecho había ocurrido realmente, ¿no? Eh, Desde una concepción no significante de la realidad. Bueno, Y pero cuando, justamente lo que dice la acá, que él se pregunta, porque no es una respuesta que la realidad puede dar. En última no, instancia, claro, la orientación de Lacan es hacia lo real, justamente por esto, sí, porque el nivel de la realidad eh, puede ser cualquier cosa. es muy cierto, pero por eso él toma esto
que lo dice acá, de la B, que es el aleteo de la mariposa o las piernas, ¿no? Que se abren en el momento del coito, ¿no? Claro, pero como ve, es siempre borrada la realidad. El Exactamente, encubrimiento para que exactamente. surja el significante. Por eso tiene que ver más con el significante que con lo que se le ha presentado al sujeto. Freud, cuando en esa pasión de búsqueda buscaba hechos, ¿no? Que, Pero eso es lo que este, Lacan dice que no. claro, es lo que Él Lacan no dice que no buscaba hechos, porque y si no, con que el relato del paciente Gerardo, hubiese bastado. sería que todavía a esta altura del seminario 14, Lacan, igual que del 11 que viene planteando, es abordar lo real desde lo simbólico todavía. claro, Eso claro, desde ya, Claro. eso desde ya. Porque de ahí yo entendería esto de la B corta también. Y que Claro. Sí, sí, sí. No, no es con lo imaginario que aborda no, lo real, es no, con no, el significante, con lo simbólico. O simbólico. sea, que todavía Lacan y Miller, leyendo a Lacan en esta época, podrían decir que, eh, que lo real es que hay una respuesta de lo real, ¿no? ¿No? sí, Que hay ¿Qué? respuesta de lo real, ¿Qué? ¿no? Que lo simbólico es una Ah, respuesta de lo real. claro, Pero bueno, esto es cierto y acá es válido siempre y cuando tengamos en cuenta que para encontrar lo real, Lacan cambia la idea de esto, que si que la lógica del fantasma se sostiene en tanto verdadero o falso, lo real se introduce en una modalización que es la modalización de la escritura, que es exacto, lo que pasa a porque, partir del 20, donde lo imposible, lo contingente, lo necesario y lo posible son escrituras. exacto. porque No acá se trata de la verdad. todavía estaría tras la búsqueda de lo verdadero, entonces, en este Acá en seminario. este seminario desde ya está en la búsqueda Es lo de lo verdad, claro, verdadero, pero tomando en cuenta esto, que lo verdadero no tiene nada que ver con la realidad, No, no, claro. ah, que la verdad es la razón freudiana, o sea, la lógica. Bueno, quizá es lo que está Perdón. detrás de la realidad, no es que no tiene nada que ver, sino que hay que atravesar esa pantalla, como decías vos, Sí. para encontrar esa lógica que es la que hace funcionar para ese sujeto el mundo, como decía Gerardo. Sí, sí, que hace significar el mundo, pero que en sí, esa significación del mundo estamos atrapados. Por eso Ah, la entrada en claro, análisis significa un movimiento al fantasma, donde la claro, realidad ya no nos dice nada de lo que nos decía. claro, el concepto de vacilación, que también Claro, trabaja en este vacilación capítulo, fantasmática. Miller sostiene en Clínica bajo transferencia, bueno, que en todo comienzo de análisis hay que observar hay una Vacilación conmoción del del fantasma. fantasma. ¿Cómo? Lo que dijo Roxana, una vacilación del Vacilación fantasma. del fantasma, sí, exacto. Hay una vacilación del fantasma. Quiere decir que hay una apertura ahí que perturba la realidad que le está dando digo, que la lectura de lo que se estaba haciendo a través del fantasma vacila, ¿no? A ver, no sé si vos estarías de acuerdo, Gerardo, entonces me ocurre escuchándote, porque vos hablas de lectura, el fantasma como lector del sujeto. Sí, o como pantalla, ¿no?
frente a algo que puede vacilar, como fantasma, claro. ¿Pero qué me preguntaba? Espera, No, me te parece preguntaba si se que podía, porque se escuchaba que el fantasma, la lectura, si es que el fantasma se lo podría considerar a esta altura como un lector, como el lector que tiene el sujeto para orientarse en la realidad. sí, sí, con esto que traía de Miller, uno diríamos hay una vacilación, ¿no? Que se da, que él recogía en clínica bajo transferencia en los distintos análisis que él estaba iniciando, porque en ese momento iniciaba la práctica Miller, ¿no? Yo lo Eh, único que no estaría de acuerdo de esto es que hay una orientación en la realidad. La realidad no orienta, la realidad no, desorienta. Y eso es lo difícil de aceptar, lo, lo- porque el narcisismo no nos permite pensar que la realidad nos desorienta. Bueno, pero un paciente llega a análisis orientado por su fantasma. Ahí hará el camino Un inverso. paciente llega a análisis, según Millet, porque el fantasma le sacó la certeza que ella tenía sobre la realidad. Bueno, pero es un juego que va y viene, porque si estuviera perplejo todo el tiempo, más bien no saldría de la casa. No, pero escúchame, encontrarse con la lógica del fantasma no es quedar perplejo. No, no, en el punto de vacilación digo que lo puede llevar a alguien a análisis. La vacilación es un Sí, momento, luego vuelve a su, en vuelve clínica a bajo transferencia, Miller dice eso. Y dice algo claro, más, dice, esa vacilación del fantasma es igual a la vacilación del fantasma del fin de la nada. exacto, sí. Pero lo que Nada más creo que hay es muy otro, importante no oye, guiarnos, orientarnos por lo imaginario. Cuando Carlos trae los sesos frescos, lo que sí, muestra que un analista orientado por la realidad, lo que produce es un acting. claro, absoluto, exactamente. Che, son la una. Está muy interesante. Lo podemos seguir la próxima. Sí, No hay claro, problema, claro, ¿eh? Pero bueno, nos claro, vemos el próximo lunes. Bueno, me chao. Hasta parece, la próxima, Saludos. gracias. Chao, chao. hasta luego. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima.